Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. El tema de moda, el tema que ocupa los titulares de prensa, que ocupa la atención de los gobiernos, de los estados, el tema que a muchas personas preocupa y nos llena de un temor de pronto exagerado. Es mejor tratarlo con un especialista para poder saber qué ocurre. Y saludamos a todos los colombianos que sufren de enfermedades totalmente distintas a las que vamos a hablar hoy. Los que son víctimas del plagio en Colombia, quienes están tristes en sus cuartos, en sus hospitales. Y vamos a hablar de un tema que todo el mundo está hablando. Vamos a hablarlo con alguien que sí sabe del tema, con la doctora Patricia Reyes. Vamos a hablar del ébola. Ella es infectóloga del Hospital Infantil Universitario de San José, Centro de Práctica de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud aquí en Bogotá. Doctora Patricia Reyes, buenas noches y gracias por estar en Sanamente de Caracol Radio. Buenas noches, doctor. ¿Cómo le ha ido? Qué bueno poderlos acompañar. Bien, ¿qué es el ébola? Bueno, pues el ébola, el virus del ébola es un virus que existe desde hace mucho tiempo, que nos acompaña desde 1976 y que ha estado circulando de manera oscilante en el continente africano. Es un virus que se caracteriza porque tiene una alta contagiosidad cuando se entra en contacto directo con las secreciones de una persona enferma o con el cadáver de una persona que falleció por la enfermedad o por ciertos animales que se comportan como reservorios de este virus. Básicamente, pues produce infección de todas las células del cuerpo, pero específicamente de algunas células del sistema inmune, de las células hepáticas y de las células de unas glándulas que tenemos cerca al riñón que se llaman las glándulas adrenales. Y produce pues un cuadro severo de inflamación que se manifiesta con pues inflamación del hígado, con disminución de la tensión, con pérdida de líquidos y que puede llevar a que la persona fallezca por la infección. De hecho, la tasa de mortalidad del virus es muy alta y en los brotes que se han presentado años atrás, desde 1976 hasta la fecha donde tenemos información, pues la mortalidad puede ser cercana al 90%. Pero eso es en las cepas A y B, ¿cierto? Porque hay unas cepas como la Sudán y la Zaire que son menos agresivas. Sí, señora, hay 5 cepas descritas a la fecha, pero la de mayor transmisibilidad es la cepa Zaire, que de hecho es la que está circulando con mayor frecuencia en este momento en los países donde está circulando de manera intensa. Y es una cepa que está asociada a una alta mortalidad, sí, señor. Bueno, según un balance de la semana pasada de la Organización Mundial de la Salud, la enfermedad ha provocado 4.493 muertes de los 8.997 casos diagnosticados, un poco más de la mitad. Liberia, Sierra Leona, Guinea, Nigeria, Senegal, España y Estados Unidos, que son 1 y 1. Pero, ¿Colombia qué? Yo quiero que nos ubiquemos en nuestra realidad, nuestro programa, nuestra ubicación. ¿Qué pasa en Colombia frente a esta enfermedad? Bueno, pues como usted lo explicó muy bien, pues la OMS clasifica a los países como países donde existe una transmisión intensa y continua, que son todos los países que usted mencionó, doctor. El segundo grupo de países son aquellos países donde han aparecido casos importados, como es lo que ha sucedido en España y en Estados Unidos, donde las personas infectadas son personas que han tenido contacto directo con enfermos comprobados con infección por el virus, son personal de atención en salud. Y el tercer grupo son son países donde no se han descrito casos ni importados ni autóctonos, donde está clasificado Colombia. El temor de muchas personas es que el virus llegue a nuestro país. Sin embargo, debemos tener en cuenta que el virus circula de manera activa en África y la mayoría, por no decir que la totalidad de los vuelos que transportan personas de África hacia América del Norte y del Sur siempre tienen una escala a nivel de un país europeo, habitualmente en Londres, en París, donde las alarmas están prendidas y se está haciendo un filtro importante de las personas que puedan tener nexo epidemiológico de contacto con personas infectadas. Luego, desde ese punto de vista, la posibilidad de que un caso llegue a nuestro país no es muy alta. La otra cosa a tener en cuenta es que las personas que hacen turismo por África, que hacen viaje de negocios, pues la posibilidad de que se infecten también es baja, porque recordemos que en estos países la circulación del virus no se da en toda la extensión del país.
hay focos identificados de circulación del virus. Luego, si una persona ha estado, por ejemplo, en Guinea-Conakry y no ha tenido cercanía con los focos donde está circulando la enfermedad, pues no va a tener un riesgo tan alto de infección. Y caería como en caso sospechoso, en el caso de tener sintomatología compatible. Específicamente el Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Salud, realizaron documentos donde se dan las indicaciones a seguir por parte de las instituciones prestadoras de salud, y también se definen varios puntos de vigilancia. Estos puntos de vigilancia están en el punto, por ejemplo, las vigilancias en el punto de origen, es decir, en los consulados que existen en los países, y se hace un tamizaje de las personas que solicitan visa, y si vienen de alguno de estos países, pues en general la idea es disminuir la expedición de visas de personas que proceden de los países donde está circulando el virus. Sin embargo, hay que tener en cuenta que Colombia no le exige visa a la gran mayoría de países del mundo. El segundo punto de vigilancia son los puntos de entrada, y a partir de hace 8 días el personal de Migración Colombia hace un tamizaje preguntándole a las personas que vienen de fuera de Colombia si ha estado de viaje en África en las últimas 4 semanas. Y el tercer punto de vigilancia establecido son las instituciones prestadoras de salud. Esta semana el Instituto Nacional de Salud y el Ministerio determinaron que en las ciudades principales deben nombrarse instituciones centinela que deben estar preparadas para atender un posible caso. Entonces, al interior de las instituciones lo que estamos haciendo es elaborar protocolos de acción de cómo tamizar a los pacientes y cómo actuar en caso de que un caso resulte como sospechoso. Bueno, y si resulta que se nos pasara uno, poniéndole, porque yo tengo una pregunta basada en la evidencia. Es una enfermedad que ha estado localizada, que está desde la década de los 70, que ha seguido transmitiendo y no se ha vuelto una pandemia mundial. Si llegara a pasar a alguien a Colombia, el riesgo de pandemia, ¿cuál sería? Digamos, una persona que realmente se infectara. Bueno, pues el riesgo de que un caso llegara aquí y se nos pasara, pues partiendo de la base de que es poco probable que ese escenario ocurra, pero donde ese escenario llegase a ocurrir, pues tendría un alto grado de contagiosidad, que recordemos que el virus es muy contagioso cuando se tiene en contacto con secreciones directas del paciente. Entonces, en ese escenario, los contactos cercanos a esa persona, cercanos definidos como aquellos que tienen contacto estrecho, es decir, menores a 1 metro con la persona por tiempo prolongado, tendrían una posibilidad de contagio de leve a moderada. No así en los trabajadores de la salud. Si en algún momento llegase un caso y los trabajadores, así señor. Empiecen y nosotros lo pegamos después, eso no queda mal después. Bueno, no así si el caso sospechoso llegara a una institución de salud y no se tamizara de manera adecuada al paciente, pues los trabajadores de la salud que tuvieran un contacto con los fluidos del paciente o con muestras de sangre, pues tendrían un alto grado de contagiosidad. Pero básicamente el Ministerio y las instituciones están trabajando en protocolos de tamizaje adecuado de los pacientes con síntomas sugestivos de la enfermedad y en protocolos de acción al interior de cada una de las instituciones para que no llegase a pasar esto. Luego, lo que estamos haciendo es preparándonos para evitar que una situación como la que usted plantea suceda, doctor. No, y es evidente que es donde hay que empezar. Hay que empezar por evitar que las personas que están con la enfermedad lleguen acá, que si llegan se aíslen y que si se aíslan bien, pues no produzcan otros nuevos contactos. Pero yo quiero que nos cuente un poco, ¿qué tan contagioso es la persona cuando no ha manifestado la enfermedad? Por ejemplo, venir viajando en un avión con alguien que esté con el virus, pero que no esté desarrollando la enfermedad. ¿Qué riesgo hay? Pues, como lo comentábamos anteriormente, la enfermedad no es transmisible si el paciente no tiene sintomatología. Específicamente para el caso de los aviones, pues hay un algoritmo de acción ante casos sospechosos en pacientes que tengan
síntomas sugestivos de ébola. Entonces, básicamente, las personas que van a estar a riesgo son aquellas personas que han estado, los viajeros o tripulación que hayan tenido un contacto directo corporal con el paciente caso, pero el paciente debe tener síntomas para ser contagioso. Básicamente lo que se establece es que viajeros sentados en un radio de más o menos un asiento en todas las direcciones, o aquellas personas que estaban sentadas en el pasillo, tendrán mayor riesgo de contagio. Lo mismo las personas que han hecho la atención, las azafatas que hayan tenido contacto cercano con estos pacientes, o el personal de limpieza encargado del área donde estaba sentado el caso índice. Esos pacientes entonces deberán tamizarse y hacerles seguimiento porque son los que tendrían riesgo potencial de estar infectados. Sin embargo, la totalidad del avión no va a tener la posibilidad o no va a tener el riesgo elevado de contagiarse porque, como ya lo dijimos, el virus no es transmisible por medio del aire, no se queda flotando, y como sucede con otro tipo de enfermedades infecciosas, por ejemplo la tuberculosis, donde el contacto o el contagio sí puede hacerse a través del aire. Y en este caso no existe eso. Entonces, básicamente, eso serían como las personas que estarían a riesgo en caso de un avión comercial. El otro punto son las personas que entran por vía marítima, ¿no? Aquellas personas que vienen de puertos. Entonces, también se ha establecido pues un protocolo de acción ante este tipo de personas, y básicamente los barcos que lleguen a puertos pues tienen una revisión por parte de sanidad y se interrogará pacientes que tengan síntomas sugestivos. En caso de ser así, pues estos pacientes se pondrán inmediatamente en cuarentena y se hará el estudio de casos de personas que han estado en contacto cercano con el caso potencialmente infectado. Bueno, antes de avanzar en lo que nos queda en cuanto a las terapias, a mí me llama la atención que leyendo todas las estadísticas estos días, en estos países muere más gente por accidentes de hipopótamos que los golpeen, y por el paludismo hasta 300,000 personas. ¿Por qué el paludismo, que siendo una enfermedad que tiene tratamiento hoy en día, por qué se producen tantas muertes en esos países? Básicamente porque el diagnóstico es tardío, doctor, y son áreas donde la disponibilidad de medicamentos no es como sucede, por ejemplo, en países como el nuestro. Entonces, me parece muy importante resaltar lo que usted está diciendo. Hay diagnósticos importantes diferenciales de los pacientes que vienen del área. Como usted lo dice, en África circula de manera endémica malaria todo el tiempo. De hecho, dentro de las pruebas que debe hacerse a los pacientes que tienen casos sospechosos de ébola es una prueba rápida de malaria. ¿Por qué razón? Porque es una enfermedad que produce síntomas muy similares y que está circulando de manera constante a nivel africano. Pero básicamente la mortalidad en los países africanos por enfermedades infecciosas, no solamente por ébola o por malaria, es mayor que en otros países. Es porque el acceso a medicamentos es deficiente y las consultas son tardías. Entonces, en la medida que el paciente consulte tarde, se diagnostica tarde, y si adicionalmente sumamos que la disponibilidad de medicamentos es escasa, pues tenemos una suma importante de factores que condicionan una alta mortalidad en todas las enfermedades infecciosas que podemos ver a nivel de este continente. Definitivamente tenemos que hacer más por ese continente, porque sí, ahora nos ponemos todos preocupados porque nos puede llegar una enfermedad, pero deberíamos estar todos ocupados en evitar que ellos se mueran de todas esas enfermedades. Por último, ¿a dónde va la terapia curativa o preventiva desde el punto de vista de vacunación frente al ébola? Bueno, pues desde el punto de vista, dos respuestas a su pregunta. La primera parte de la pregunta respecto al tratamiento curativo, pues a la fecha no tenemos cura para el ébola. Es una enfermedad que, sorprendentemente, a pesar de la gravedad del caso, el único tratamiento que tenemos es tratamiento de sostén, es decir, garantizar una adecuada hidratación del paciente, corregir los trastornos de electrolitos como el sodio y el potasio que se producen asociados. En el caso de que requiera manejo en cuidado intensivo, darle ventilación mecánica, pero no tenemos un tratamiento curativo a la fecha. Lo que hacemos simplemente es sostener al paciente hasta que el sistema inmune logre controlar el proceso infeccioso. Y desde el punto de vista de prevención y vacuna, pues desde hace tiempo se viene buscando una vacuna para este virus. Sin embargo, pues
a la fecha no se ha encontrado una que sea altamente efectiva. En cuanto a los tratamientos experimentales, que es lo que se le ha administrado a los casos importados que se han presentado en Estados Unidos, son tratamientos que se basan en la administración de anticuerpos contra el virus del ébola, que lo que trata es de contener un poco la respuesta inmunológica, apoyar el sistema inmunológico para controlar el proceso infeccioso, pero a la fecha no tenemos ningún medicamento que cure. De hecho, tiempo atrás, que como lo mencionamos al comienzo de la entrevista, este virus viene desde 1976, pues se han tratado de hacer experimentos o de probar algunos antivirales, como por ejemplo la ribavirina, que se ha utilizado en otro tipo de enfermedades virales, pero no se ha logrado obtener una cura ni una mejoría del cuadro clínico. O sea, a la fecha no tenemos un medicamento específico que nos ayude a curar la enfermedad y a disminuir la mortalidad, ¿no? Bueno, mi hijo me hace una pregunta y usted es la persona que me la puede contestar, yo no supe qué decirle. Así como, por ejemplo, existe el suero antiofídico que se le saca muchas veces de la respuesta inmune que tienen los caballos a las mordeduras de serpiente para que uno pueda tener una respuesta adecuada, hay animales que son portadores sanos, como es en este caso el murciélago, que es básicamente uno de los vectores básicos que lame las frutas y que se la comen después los antílopes o los chimpancés y todo. ¿Se podría trabajar con esos animales para sacar sueros, para hacer como suero antiofídico? ¿Existe esa posibilidad? Pues se ha tratado de establecer, la respuesta inmune en el ser humano no está claramente establecida. Todo lo que se ha hecho son experimentos con modelos murines, pero desafortunadamente la respuesta inmune que presenta los modelos murinos difiere de manera importante con la respuesta inmune en el ser humano. Luego no se tiene una precisión exacta de cómo es la respuesta inmunológica. No sé, a la fecha pues no se ha trabajado lo que usted me está diciendo, no se han hecho experimentos específicamente en síntesis de anticuerpos procedentes de animales que desarrollan la infección, pero no la enfermedad. Entonces no tenemos a la fecha ese tipo de experimentos. Bueno, doctora Patricia Reyes, muchas gracias por sus conocimientos y por compartirlos aquí y por dejarnos claro el proceso que está generando la enfermedad en el mundo, pero que en Colombia hasta el momento todos tranquilos. Usted me da un teléfono para cualquier persona interesada en sus servicios profesionales. Podrían contactarse con el teléfono del Hospital Infantil de San José, el conmutador 437-7540, extensión del servicio de infectología en caso de que tengan alguna duda, es la 1162. Perfecto, doctora Patricia Reyes Pavón, infectóloga del Hospital Infantil Universitario San José, Centro de Práctica de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, 437-7540, extensión 1162. Muchas gracias, que descanse. Bueno, doctor, gracias a ustedes y buena noche para todos los oyentes.